Damos por inaugurado nuestro taller de método de estudio bíblico. No sé. Hermenéutica, dice grande como una casa ahí. No podemos disfrazar lo que es. Básicamente es lo mismo. Método de estudio bíblico y hermenéutica se refiere a la misma cosa. No es una decisión que como que retumba un poco o yo estoy resfriado, no sé. O sea, dar este taller no fue una decisión que se tomó hacia la ligera, como decir, bueno, a ver, hay que enseñar algo, que enseñamos, mandemos hermenéutica. No, se pensó durante mucho tiempo, incluso más de una visita que comentamos la idea de hacer hermenéutica y dijeron, sí, denle para adelante, que eso va a ser de mucha bendición para la iglesia, va a ser útil en muchos aspectos. El tema de la interpretación bíblica, de saber interpretar bien la escritura, y no solo bien, saber interpretar. Por ahí un pasaje vos agarrás y tiene un contenido así, y por no saber interpretación bíblica podés sacar cosas correctas, pero muy poquito nomás, y te perdés un montón de bendiciones que están en la palabra. La palabra, bueno, es útil para todos los ámbitos de la vida, del ministerio, de la familia, y en lo personal creo que es no útil, es fundamental. Se acoplan los agudos, que hacía el sonidista. Bueno, pero es lo que pasa. Yo tomé este mismo curso, bueno, no este mismo, es un poco más largo, hace ya más de un año, y casi que sin exagerar debo decir que me cambió la vida. Sí cambió muchas formas en las que yo llego ante la escritura. Incluso no solo en el ministerio, en la enseñanza, en la aplicación, en la vida, en todo. Así que arrancamos, como siempre hay que arrancar, aprendiendo esto. Y ahora sí, definición de hermenéutica. Llega a ver, le puse una letra muy oscura, no importa, se lee. Podemos tener dos definiciones de hermenéutica. Una es la más común, genérica, que la vas a encontrar por ahí en algún diccionario, porque la hermenéutica no es una ciencia bíblica, no es una ciencia que patentamos los evangélicos, es una ciencia, como decir, no sé, cualquier ciencia, se me borraron todas: matemática, lengua, geografía, hermenéutica, física, hermenéutica. Ahora, la hermenéutica, en la definición más básica, es técnicas o métodos de interpretación de textos. Y ven arrancado por ahí, dice, no, ¿para qué un nombre tan complicado? El nombre que tiene, perdón. Ahora, la hermenéutica trata de interpretar textos, pero no cualquier tipo de textos. Textos antiguos, textos viejos, en idiomas por ahí obsoletos. Uno agarra un texto, no sé, de Platón, que escribió hace 1000 y no sé cuántos años, y tiene que entender lo que dijo Platón. Entonces con la hermenéutica va a estudiar, creo que también escribía en griego el tipo, y va a hacer traducciones, va a estudiar el texto y va a llegar a una conclusión. Ahora, en el ámbito secular, prácticamente la hermenéutica no se usa. Nadie usa hermenéutica hoy en día. Y te diría el 90 y no sé cuánto % de la hermenéutica se usa en el ámbito del estudio bíblico. Toda la hermenéutica que hay en el mundo la usamos nosotros, por así decirlo. Entonces vamos a poner una definición un poco más bíblica, que viene más al caso. Es la ciencia objetiva de las leyes, normas y principios de la interpretación que hace posible descubrir el significado de un texto bíblico. O sea, la hermenéutica es todo ese conjunto de reglas que vamos a ir aprendiendo de a poquito, semana a semana, que me hacen posible entender el texto. O sea, la hermenéutica no es el entender, sino la herramienta que me hace entender. Hablando de Piovano, vieron que cuando estuvo él
una frase que repetía mucho: hay que hacer una exégesis correcta, te decía. Le prestaron atención a eso, le llamaba: hay que hacer una exégesis correcta, lo importante es hacer la exégesis. Bueno, exégesis es sacar el significado que está en el texto y comprenderlo. Ahora, la hermenéutica te sirve justamente para poder hacer eso, para poder hacer lo que decía Piovano. Después vamos a ver el significado de exégesis y todo eso. No nos apuremos. Ahora, no quiero avanzar demasiado en el estudio de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, sin hacer una advertencia. Me comí esta parte, no la tenía la punta. La advertencia viene para después, primero vemos esto. Hablando de cómo vamos a dar el estudio, siempre se da en la primera clase eso. La hermenéutica se divide en dos categorías: hermenéutica general, que trata de conjunto de principios generales que se aplican a la interpretación de toda la Biblia. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay principios que hay que aplicar en todos los textos que uno vaya a leer. Son principios generales, amplios. Después de estudiar estos principios, nos vamos a ir un poco a hilar más finito. Y vamos a estudiar la hermenéutica especial porque así figura en los libros de texto. Especializada, yo preferiría llamarla. ¿Por qué? Porque es un conjunto más estrecho de principios especializados para interpretar cada tipo o género de literatura bíblica. Por ejemplo, parábolas, proverbios, profecía, etc. No es lo mismo si estás leyendo un salmo y lees: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y todo un día emite cada palabra otro día, y una noche otra noche clara sabiduría, y podríamos seguir, ¿no? Es un tipo de literatura, es poesía. Si es para mí decirle que no estoy. Nada. Ahora, hay otro tipo de literatura que es como las epístolas. Y arranca Santiago siendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, pues, y ahí sigue Santiago. Y es otra forma de escribir, y es otra forma de entender el escrito. Por ejemplo, todo lo que va a decir Santiago lo vamos a entender literalmente porque está haciendo un escrito técnico. Lo que dice el Salmo, de que un día emite palabra otro día, te pones a tratar de entenderlo literal así: pero ¿cómo que los días no hablan? ¿Cómo que una noche declara otra noche sabiduría si la noche no piensa? Bueno, porque es poesía, y la poesía tiene mucho lenguaje figurado, y ya vamos a llegar a eso después. Pero son distintas reglas para interpretar uno y para interpretar otro. Y así con cada tipo de género literario. Pero eso va a ser hermenéutica especial. Y eso va a llegar de acá a unas 12, 14 semanas más o menos. Antes de estas dos cosas, vamos a dedicar unas 4 o 5 semanas a sentar las bases de por qué vamos a usar la hermenéutica de la forma que lo usamos. O sea, son leyes, principios que no son porque a alguno se le ocurrió. No, interpretación literal, hay que entender la escritura tal cual es, ponele. Ahora, ¿por qué es un principio de la hermenéutica? Bueno, hay que sentar las bases de por qué hacemos lo que hacemos. Lo podríamos saltear y ir directamente a las leyes de interpretación, pero vas a aprender a hacer un montón de cosas y no vas a saber por qué las haces. Y entonces vas a decir: bueno, esto es solo una técnica más de otras 500 técnicas que hay dando vuelta hoy en día para entender la Biblia, y la tomo si quiero, si no quiero, tomo otra. Bueno, la idea de las primeras lecciones es sentar la base de por qué se debería interpretar la Biblia de la forma que vamos a enseñar. O sea, no es a libre elección de cómo puedo interpretar la Biblia. O sea, hay una forma correcta, una forma incorrecta. Y si vos formás convicciones en tu vida de lo que es la palabra de Dios, cómo llegó hasta nosotros, y un montón de otras cosas, lo que es la inspiración, etcétera, etcétera, va a ser más fácil después aplicar todo lo que es hermenéutica. Ahora sí, un par de advertencias. No me acuerdo cómo hice el PowerPoint, así que no sé qué va a aparecer ahí.
Ah, bien. Sin volver a leer todo eso. Es importante no solo leer la Biblia, sino qué actitud tengo, con qué corazón llego a la Biblia, a leerla y a estudiarla. Hay muchos que pueden tener la intención de conocer más la Biblia y tener la hermenéutica y las leyes de interpretación solo por el simple hecho de aumentar el conocimiento, aumentar lo que sé, por ahí poder criticar lo que otro enseña o lo que otro sabe y por ahí discutir sobre cuestiones bíblicas y teológicas. Pero si llegamos a la Biblia solo con la intención del conocimiento, nos exponemos a un peligro muy grande. El conocimiento envanece. Hay la cita al medio, 1 Corintios 8:1. El conocimiento solo envanece. ¿Qué es algo vano? No lleva fruto. No sirve para nada, no lleva fruto. O sea, una semilla vana, por ejemplo, agarrar una semilla vana y la comparás con la semilla buena, la vana es livianita, no pesa nada, está vacía. O sea, te sería mejor no saber que saber y no cumplir. Al menos eso lo dice. Ayúdenme a buscar las otras citas. Santiago 4:17 y Mateo 7:26-27. Salud. Santiago 4:17, ¿qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que estudiar la Biblia solo por estudiar y adquirir conocimiento puede terminar siendo para vos o para mí pecado. Porque voy a aprender cosas y si no las voy a poner en práctica o no voy a intentar cumplirlas, es aumentar más pecado en mi vida. ¿Para qué? Para eso, es más, andate cuando terminamos de orar y ni te quedes a aprender, porque todo lo que vas a aprender va a ser para profundizar en la Biblia y para entender más. Y mientras más entendés, más responsabilidad tenés, porque si no, pecás. Mateo 7:26-27 es conocido el ejemplo de los dos constructores. Bueno, acá vamos a hablar del constructor que le fue mal. ¿Qué dice? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetus contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Cualquiera que me oye, dice Jesús, que recibe las enseñanzas de Jesús y después no las hace, lo compara con un hombre insensato, con un hombre tonto, dice algunas versiones. ¿Por qué fue tonto? Porque llegó a la ruina, o sea, trató de edificar conocimiento, pero no sin fundamento, y fue grande su ruina. Podemos terminar en la ruina por estudiar la Biblia. Uy, qué fea forma empezó un taller de estudio bíblico. Pero es cierto, la actitud con la que lleguemos de la palabra de Dios va a ser todo. Algo que te va a pasar seguramente, si Dios me da la gracia de saberme explicar y podemos más o menos avanzar todos en este tema de comprender mejor las Escrituras, es que te vas a volver mucho más crítico. Y por un lado es bueno, porque cuando se para un predicador acá al frente, lo vas a escuchar predicar y vas a poder sobre la marcha prácticamente discernir, bueno, se está ajustando al texto, no, le está pifiando en esto, no. Mientras menos sepa de la Biblia, menos crítico vas a ser. Ahora, si aprendés bien cómo debe ser interpretada la Biblia, te vas a volver inevitablemente más crítico. Y está bueno que así sea en una forma buena. El sentido del poder. ¿Se acuerdan el ejemplo de los de Berea? Que venía Pablo, les predicaba, después ellos chequeaban para ver si era cierto. Es bueno poder comprobar si lo que me está diciendo el que está enfrente es cierto. Porque todos le pifiamos a veces. O sea, a mí me ha pasado un montón de veces de venir un domingo a decir algo, a las 2 semanas volver a decir he revisto lo que dije y no era así. Todos le pifiaron. Por ahí no me doy cuenta y ni siquiera lo reveo después, ¿no? Tiene que venir alguien a decírmelo.
Y es bueno que estemos entrenados para detectarlo. Ahora, lo que no tenemos que hacer es sentarnos en la silla del juez, del predicador, ¿no? Y juzgarlo a ver cómo enseña y, oh, mirá, se equivocó en esto, se equivocó en lo otro, no, qué feo, no, cómo la pifió. No. Y después salí y al mediodía, ¿viste? La reunión era a la mañana, llegué al mediodía a la casa y dije, ¿viste el mensaje? ¿Viste lo que dijo? Pero no tenía nada que ver. No, o sea, ahí ya no. Para criticar al que predica, no. Para criticar al maestro que da la lección en PH o en A2, no. O sea, no estamos por eso. Si querés y notás algún error, te arrimas después, le decís con amor, pero no estamos para juzgar a otros. Y mi conocimiento no me tiene que llevar a hacerlo. Y es algo que vas a ser tentado a hacer. O vas a decir que nunca te pasó. Bueno. Hay un hombre que me lo quemó el Feli. ¿Quién estuvo el viernes a la noche acá? Bueno, lo pasamos nomás entonces, porque ya todo lo que se podía decir de Esdras lo dijo Felipe. Encima tenía otras opciones, también me las quemó todas. Si querés tener una buena introducción para lo que sería una clase de hermenéutica, tendrías que escuchar la predicación. No la subí todavía a YouTube, me falta agregarle el audio que no se lo pedí al Dani para agregárselo, así que por ahí está para el fin de semana. Si querés una buena introducción para una clase de hermenéutica, escuchar la reunión que compartió Felipe el viernes a la noche acá en la clase de consejería bíblica. O sea, una exposición espectacular en cuanto a la importancia de las escrituras, a la suficiencia de la palabra de Dios, y te va a animar mucho para tener ganas de aprender. Pero entre todo lo que dijo, vamos a repetir un par de cosas. Ejemplo de Esdras. Vayan ahí, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras vivió en medio del proceso de restauración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pecado, primero en el reino del norte, luego el reino del sur, son llevados en cautiverio, deportados, sacados de su tierra. Están 70 años ahí en el exilio, en una nación extranjera, como refugiados prácticamente, luchando por no perder su identidad como pueblo. El único pueblo, yo creo, que fue expatriado y logró mantener su linaje, su raza. La mayoría de los pueblos, cuando eran conquistados y esparcidos, desaparecían. Israel logró mantenerse. Luego de 70 años, Ciro, rey de Persia, emite un decreto que permite a los judíos volver a su tierra, a restaurar la ciudad y el templo, el culto, a adorar a Dios, conforme a lo que ya había profetizado Jeremías. Si lees Esdras capítulo 1, por ejemplo, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito por todo su pueblo, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. Versículo 3: quien haya entre vosotros en su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y ahí comienza el pueblo a volver. Después, si quieren, en su casa, si se acuerdan, Daniel capítulo 9, dice que Daniel estaba leyendo en el devocional, me imagino, o sea, se estaba leyendo el profeta Jeremías y encuentra escrito que 70 semanas estaba terminada. Empieza a sacar 70 años sobre el pueblo en el exilio, y ahí se empieza a sacar números, se dan cuenta que ya están, y ya es una oración hermosa de confesión Daniel en cuanto al pecado de su pueblo y para que Jehová los haga volver. Es más, yo creo que Esdras es en parte la respuesta de oración
a Daniel. Ahora, el libro empieza con la vuelta del pueblo, pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, donde aparece Esdras, si bien todo el libro se llama Esdras, pasan más o menos 80 años. En el transcurso de esos 80 años, empiezan a edificar el templo, los enemigos los hacen detener, escriben cartas al nuevo rey de Persia que no sabía el primer edicto de Ciro que había mandado edificar la casa, entonces hace detener la obra. Se muere ese rey, viene otro rey, Zorobabel, y un par más de profetas ahí exhortan al pueblo a seguir edificando. Se ponen a edificar de nuevo, pasan un montón de años, circunstancias, se termina el templo. Y para la época que se termina de construir el templo, que le llevó esos 80 años, es que aparece ahora Esdras. Esdras no vio lo que era el pueblo antes del cautiverio, como Daniel. Esdras, desde que nació, prácticamente el pueblo ya estaba volviendo a su tierra. Pasaron 80 años, hasta acá no creo que Esdras tiene 80 años cuando parte hacia Jerusalén, era más joven. Así que Esdras lo que conoce es que él nació, vivió toda su vida en un pueblo en el exilio. El pueblo estaba tratando de recomponerse, de restaurarse, de volver a Jerusalén. Tal vez ya tenía noticias del templo que estaba construido, pero Esdras era muy consciente de por qué estaban pasando por todo eso, por qué estaban en el exilio, por qué estaban en esta situación tan penosa. Y era por dejar básicamente la ley de Dios. Por cuestión de tiempo no vamos a leer ahora la oración de confesión que hace Daniel cuando se cumplen los 70 años, pero Daniel confiesa que se apartaron de la ley de Dios, que no oyeron la voz de Dios, que dejaron sus estatutos, que se apartaron y dejaron básicamente de escuchar a Dios, de obedecer. Ahora, para Esdras lo más importante entonces era volver a las raíces y volver a conocer la Biblia y obedecerla para poder restaurar al pueblo. Ahora Dios va a bendecir a Esdras por esto. Dice muchas veces en el libro de Esdras, y ya lo leyeron alguna vez, la buena mano de Dios estaba con él. Lo dice como 3 veces en el capítulo 7, en el capítulo 8 lo vuelve a repetir varias veces. Por ejemplo, vamos a leer 7 desde versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dios lo estaba bendiciendo. Versículo 8. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto, en el año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Ahora, el versículo 10 nos va a decir por qué estaba con él la buena mano de Dios, por qué Dios le estaba bendiciendo. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras preparó su corazón. Y es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros, lo que tenemos que hacer si queremos llegar ante la palabra de Dios. Llegar con un corazón preparado. Lo vamos a pasar medio rápido. El estudio de las Escrituras, desde ahí, no comienza con una actividad intelectual, sino espiritual. Llegar ante la palabra de Dios con un corazón correcto es fundamental en el estudio de las Escrituras. O sea, si vos no llegás con un corazón como el de Esdras, que estaba dispuesto no solo a estudiar, sino a cumplir lo que estudia, olvídate que Dios te va a ayudar con el Espíritu Santo a entender algo. O sea, si tu corazón es con intenciones equivocadas, olvídate. Preparó su corazón, dice, para inquirir la ley de Jehová. No era una lectura superficial. Inquirir quiere decir investigar, o sea, fijarse en profundidad, analizar. Que lo que hacen, vieron las clases de
A mí nunca me hicieron en las películas, no pasa. En las clases de biología en la escuela que le llevan la ranita y le dan el bisturí y dicen, bueno, ahora corten y... qué hermoso, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Es diseccionar, examinar cada pedacito, cada detalle, cada cosa, eso es inquirir. Mirar con mucha atención. Ahora, eso lleva tiempo. Eso lleva esfuerzo. Eso lleva disciplina, porque no es algo que puedo hacer en 15 minutos antes de ir al trabajo, sentándome, abriendo la Biblia, leyendo 3 versículos, irme. O sea, no funciona así. Sí, vas a leer un poquito, pero profundidad cero. Esdras dedicaba tiempo. Y este principio se repite en un montón de versículos, este principio. Por ejemplo, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Día y noche. Tiempo. Bueno, se cumplen todos los pasos, ¿no? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, para obedecer. Entonces Jehová hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como con Esdras. Bueno, Salmo 1. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche. Y después viene la bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, o sea, mirar atentamente, perseverar, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La bendición. ¿Por qué? Por ser estudiador y hacedor de la obra. Son principios que están en toda la Biblia. Y tenemos que considerar que tal vez no nos enseñaron del todo bien a hacer el devocional. ¿Qué es hacer el devocional? Me siento un ratito, oro, leo, a veces más, a veces menos. Por ahí el devocional viene ya con un comentario de lo que leí y cerré y me fui y arranqué con el día. Ahora, la Biblia me manda a hacer más que eso. Es más, siempre, o sea, y los versículos que usamos como base para el devocional es sí, pasar tiempo con Dios, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, ¿no? Están usados. Pero cuando me presento, es para esto, es para inquirir, para investigar la ley de Jehová, la palabra de Dios. No es un vistazo superficial. O sea, el vistazo superficial no es bíblico. Lo bíblico es el esfuerzo por conocer y para cumplirla. O sea que la teoría que aprendes, obviamente lo lleves a la práctica, como dice ahí. O sea, si no lo cumplís, ya dijimos lo que pasa, ¿no? Pecado, castigo. Y en el caso de Esdras, me gusta que dice que también para enseñar. Esdras sabía por qué el pueblo de Israel estaba en la situación que estaba y quería asegurarse de que no vuelva a pasar. Entonces no solo estudió para conocer y para aplicar él, quería que todo el pueblo hiciera lo que él estaba haciendo, conocer más la Biblia y poder aplicarla. Ahora, en ciertas formas es lo que todos nosotros también tenemos que hacer, porque Jesús nos dejó la que conocemos como la Gran Comisión, que era Ser discípulo. ¿qué resumido? Bueno. Por tanto, ir, ser discípulos a todas las naciones, ¿haciendo qué? Enseñándoles que guarden ¿cuánto? Todo. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Todo. ¿Y cuánto nos va a llevar a conocer todo? Toda la vida. Mucho. Es así. Bueno, un patrón que se repite, ya dijimos esos versículos. Dedicar tiempo, obedecer y Dios bendice. Y colorín colorado, por hoy hemos terminado. Me salí con Rico. Ahora. ¿Puedes volver a la escribir anterior? Pues estamos tomando nota. Perdón. No sé cómo.
Vos. Ahí está. ¿Esa? No, la otra. ¿La que sigue? La botón que se Ah, Ah, ahí está. ahí. Listo. ¿Se va? Ahora, otro par de advertencias. Y no me van a ayudar a ser populares. No toda la clase va a ser amena y divertida. O sea, ¿quiénes de acá fueron a la universidad? Muchos. ¿Se divirtieron? La norma se... Así que imagínate. Bueno, A mí me encanta. bien. Todos pongamos la actitud que tiene Norma para esta clase entonces. El dato sí. Muy bien. Bueno, pero ¿a qué voy? Muchas veces aprender, a veces lleva también a aprender algunas cosas técnicas que por ahí no son tan divertidas. Bueno, va a tocar por ahí una clase de esas, no te desanimes. Lo mejor viene al final, en diciembre. Vos sabés que lo consideré tomar un examen después, pero no, la próxima. Bueno. El examen te lo toma el Señor. Bueno, oramos, ya se fue la hora. Oramos y terminamos. Y el miércoles que viene, hoy arrancamos casi 10. Vamos a arrancar y 5. Si es y 4 mejor. Vamos, así que puntualidad. Oramos y nos vamos. Padre Santo, te damos las gracias por poder estar hoy aquí. Señor, gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que es un desafío conocerla. Es tan extensa, tan grande, tan profunda, Señor, muchas veces. Señor, que a veces podemos desanimarnos incluso al sentarnos ante ella, Señor, a veces no sabemos por dónde siquiera comenzar. Pero, Señor, tu misma palabra dice que conocerla y obedecerla es lo mejor que nos puede pasar, Señor. Es lo que nos da tu bendición, lo que hace que tú Señor, nos des vidas plenas, llenas y dentro de tu voluntad. Padre, queremos encomendar todas las próximas clases, Señor, que nos quedan, que puedan realmente ayudarnos a tener estas vidas bendecidas, Señor, que se aferren a tu palabra y que te conozcamos, Señor, cada día más a través de ella. Señor, gracias por la reunión de hoy también. Señor, queremos pedir una protección ahora para cada uno de los nuestros hogares. En nombre de Cristo Jesús. Amén.